Para el uso del laboratorio, suelen estar elevados los reactantes de fase aguda, pero bien sabemos todos que estos son bastante inespecíficos, entonces me va a hacer falta buscar algo más que eso solo. Y ahí los dos caballitos de batalla por ahí que tenemos disponibles son el factor reumatoideo, más disponible, más accesible, y el anticuerpo antipéptido citrulinado, que eso tiene un poco más de limitación y es un poco más difícil de conseguir. ¿Qué limitación tienen estos dos biomarcadores? O quisiéramos que fueran biomarcadores, pero en realidad no lo son, porque no tienen ni la sensibilidad ni la especificidad necesaria para poder hacer diagnóstico por sí solos. El factor reumatoideo, esto varía según el punto de corte para la normalidad, pero tiene una alta tasa de falsos positivos, 4% de la población general, contra 1% en el peor de los casos que va a tener artritis reumatoidea. Entonces, si yo lo pido sin saber, si yo lo pido sin saber qué busco, no me va a dar ningún valor predictivo y por eso no debe emplearse si no tenemos sospecha clínica de que el paciente esté ante una R. Títulos más altos son más predictivos de AR, pero de vuelta, qué punto de corte se tome es algo que siempre está un poco abierto a debate y varía de centro a centro. Puede estar aumentado en pacientes con otros trastornos reumatológicos sin que se trate de una artritis reumatoidea. Y uno debe tener en cuenta que muchos pacientes pueden tenerlo negativo al inicio, pueden tener un factor reumatoideo normal en la primera consulta y desarrollar títulos positivos más tardíamente, más en el seguimiento. Del mismo modo que la artritis progresa de un fenómeno inespecífico a algo con los rasgos característicos de la clínica de la artritis reumatoidea, un poco lo mismo pasa con el laboratorio. El anticuerpo antipéptido citrulinado tiene un poco las mismas limitaciones que el factor reumatoideo. Globalmente tiene mejor sensibilidad y especificidad. Puede ser positivo en un paciente con factor reumatoideo negativo o viceversa. Entonces, mientras tengamos en cuenta que cualitativamente las limitaciones son parecidas, vamos a saber cómo interpretarlo. Pero nos permite desempatar en pacientes donde el factor reumatoideo haya resultado negativo y la gran contra que tiene es que es mucho menos accesible. En el caso nuestro, en el Gutiérrez, nos hace falta derivar las muestras, no se procesan acá en nuestro centro y en muchos otros lugares también está restringido quiénes y cómo y cuándo pueden pedir la prueba. Tenemos que tener en cuenta que 20% de los pacientes permanecerán cero negativos de por vida y en esos casos la clínica puede apartarse un poco más de lo típico y quedar un poco más limitada a lo propiamente articular y no tanto a lo sistémico. Otras alteraciones ya van a tener que ver no propiamente con la artritis reumatoidea y por ahí ya empiezan a aparecer más fenómenos a causa de las terapias que hagamos, sí, hepatotoxicidad por el metotrexato, puede haber leucocitosis por el uso de corticoides y sí puede haber anemia relacionada a, bueno, pueden hacer anemias de enfermedades crónicas que típicamente son normocíticas, normocrómicas o levemente hipocrómicas. En cuanto a las imágenes, bueno, la RX convencional ya un poco la expusimos en la exposición anterior y en esta también. Las ardelaciones, especialmente de la mano y el carpo, son características y cuando el cortejo clínico es claro, no suelen quedar muchas dudas en torno al diagnóstico. Sí es algo que resulta muy útil para poder valorar al paciente a través del tiempo y hacerlo de forma comparativa con las imágenes previas para ver si por ahí estamos en dosis adecuadas de tratamiento o si nos haría falta ser un poco más agresivos con la farmacoterapia. La ecografía articular, también lo hablábamos en la exposición anterior, permite fundamentalmente valorar la inflamación y el daño a tejidos blandos, pero en la artritis reumatoidea puntualmente no ha demostrado que el seguimiento por eco más clínica sea más eficaz y dé mejores resultados que el seguimiento por clínica sola. Recuerden también que en la mayoría de los casos, o bueno, en muchos casos, no va a ser necesaria la ecografía estrictamente para desempatarme si un paciente requeriría un tratamiento más agresivo o no. Y la resonancia también, tocando de vuelta a lo que hablamos en la exposición anterior, es algo que no siempre va a hacer falta para desempatar. Me puede servir en un caso complejo o me puede servir en un caso donde tenga dudas de lo que yo vi clínicamente y de lo que vi por ecografía. Pero puntualmente en el caso de la artritis reumatoidea no es por ahí la herramienta de la cual más echemos mano. Eso a pesar también de las barreras de disponibilidad que suelen haber para pedirlas. Entonces, con todo esto yo voy a ir a los criterios de ACR regular para el diagnóstico de artritis reumatoidea
Y me puedo llegar a encontrar con un problema, que es que tengo un paciente que yo sospeche que tiene artritis reumatoidea, pero no termine de reunir todos estos criterios. Fíjense, van a haber tres patas. La afectación articular, que preferentemente tiene que ser una poliartritis de pequeñas articulaciones, la parte no nos sorprende. La serología y en segundo lugar los reactantes de fase aguda nos pueden llegar a hacer diagnóstico, pero sabemos que no van a estar en todos los casos. Y la duración de más de 6 semanas, esto por ahí sí ya empieza a ser difícil que un paciente que sospecha artritis reumatoidea de un paciente con menos de este tiempo de evolución. Pero ¿cuál es el tema? Sabemos que van a haber una cantidad importante de pacientes que van a terminar seronegativos. Sabemos que algunos pacientes van a... hay otro, bueno, otro asistente que está en espera también para entrar. Sabemos que van a haber algunos pacientes que se van a presentar con poca afectación articular o que esa afectación no me va a guiar inmediatamente a pensar en artritis reumatoidea y sí quizás lo desarrollen más adelante en el tiempo. Entonces, a un paciente en quien yo no reúno los criterios diagnósticos, igual lo tengo que monitorear, a la espera de que quizás sí los desarrolle en el futuro, y aún si no los desarrolla, es bueno igualmente que los vea un reumatólogo para poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible y preservar las articulaciones en el mejor estado posible. Si yo me paro en los criterios, como se hace la recomendación, tengo esta columna de puntajes y yo podría hacer el diagnóstico de certeza en un paciente que reúna 6 puntos o más. Bien, entonces ya si tengo una poliartritis de pequeñas articulaciones y empiezo con de la duración adecuada y con un laboratorio característico, no van a haber dudas al respecto. Pero, por ejemplo, acá estamos en los pacientes que quedan cero negativos. Sale volando esto por la ventana, a la vez que, bueno, estas dos sociedades nos recomiendan el uso de esta serie de criterios. En los pacientes seronegativos van a perder validez y va a ser más el criterio clínico del médico tratante lo que tenga que hacer finalmente el diagnóstico de artritis reumatoidea, aunque terminemos por ahí sobresaliendo un poco de lo que se recomiendan acá en estos criterios. Siempre la mirada clínica del médico tratante va a tener peso por sobre el score que yo pueda hacer acá. No obstante lo cual, también es importante que tengan seguimiento a lo largo del tiempo, porque un paciente que originalmente no cumple esto, puede que sí lo cumpla más adelante. Bien, pasemos ya a la parte de tratamiento y este va a ser el último bloquecito, ya falta poco para que terminemos. Van a haber medidas no farmacológicas orientadas más que nada a la cesación tabáquica y a mantener a un paciente lo más funcional posible. Vamos a ver que especialmente los fármacos antiinflamatorios van a tener un papel muy importante en los brotes y en el control agudo de la enfermedad. Otros tipos de analgésicos sin actividad antiinflamatoria pueden llegar a jugar un papel, pero no siempre o no de primera línea. Y después, en cuanto a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, solo vamos a tocar el metotrexato porque claramente es el favorito de la lista y un breve comentario nada más de los otros como para no robarles demasiado tiempo. Es bueno que yo tenga un paciente que sea monitoreado de manera ordenada desde el inicio. Para eso hay scores específicos. ACR recomienda estos 5 sin ninguna primacía de alguno por sobre el resto. Esto va a ir en lo que a cada profesional le resulte más cómodo y en lo que cada centro se haya acostumbrado a usar. Y vamos a tener que tener un buen repaso de comorbilidades, de otras enfermedades previas para poder ver que no estemos haciendo efectos contraproducentes con la terapia que nosotros indiquemos o a lo mejor la reactivación de algún tipo de infección. Del laboratorio importa que tengamos hemograma, de vuelta porque ya vimos, pueden haber alteraciones de ciertas series hematológicas. Estos pacientes van a estar expuestos a corticoides, por ende tengo que monitorar sus glucemias para ver que no hagan una diabetes corticoidea. El metotrexato, de vuelta, que va a ser el número opuesto de la terapéutica, puede darme hepatotoxicidad, así que voy a querer vigilar eso. Y pacientes inmunomodulados corren riesgo de reactivar infecciones por virus hepatitis o por TBC, por lo cual, aparte de lo que dijimos ya en el laboratorio, deberíamos tener una PPD y en caso donde eso sea positivo, una RX de tórax, además de RX basales de manos y pies de vuelta para ir comparando a lo largo del seguimiento del paciente. Este es un esquema que me gustó mucho cuando lo encontré, que no es para exponerlo ahora, sino que les dejo esto para que sepan que está, que es cómo proceder ante determinadas comorbilidades o determinadas limitaciones que pueden llegar a tener los pacientes según otros diagnósticos que traigan consigo. Estos son varias diapositivas que quedan ocultas para que lo puedan consultar después si les resulta útil.
En cuanto a las medidas no farmacológicas, de vuelta, cesación tabáquica a la cabeza. Si es un paciente con parientes con artritis reumatoidea, le vamos a aconsejar la cesación tabáquica para que, crucemos los dedos, no desarrolle ese paciente también la AR. Y en pacientes que ya tienen el diagnóstico hecho, cesar el consumo de tabaco disminuye la actividad de la enfermedad, así que también nos va a estar pateando a favor. La actividad física para que tengan la mejor salud articular posible, para que no empiece a haber atrofia articular y muscular por desuso. Alimentación saludable también para que no haya exceso de peso, que nos cause carga indebida en las articulaciones y para que no haya una ingesta de alimentos proinflamatorios. Y screening para insomnio y depresión. La importancia de eso un poco ya la habíamos ampliado antes. Y realmente el tema de este tipo de screening no es difícil de hacer. Estas son las escalas de Goldberg para ansiedad y para depresión, y son elementos muy, muy básicos para sondear si un paciente debería ser visto por un profesional de salud mental para quizás tratar estos temas si es que efectivamente se encuentran de fondo. Esto también es para que lo lean, no es para que yo se los lea ahora en voz alta, pero una vez que ustedes se familiarizan con esto van a ver que son una serie de preguntas muy, muy breves, muy al grano, que se pueden incorporar fácilmente en la entrevista inicial y yo puedo tener ya atajado a alguien con una depresión desde el vamos y tenerlo seguido debidamente por un profesional de salud mental para que eso esté lo mejor llevado posible, que me va a dar un paciente más adherente con los tratamientos, me va a dar un paciente con mejor vivencia de sus síntomas, con menos percepción de dolor, con menos componente emotivo de dolor. Y si logro tratar ambas cosas de vuelta, si decíamos que hacían sinergia mutuamente para empeorar el estado funcional del paciente, atacando ambas puntas, el dolor, la artritis y por otra parte la depresión, voy a tener el mejor sostén conjunto para el tratamiento a la larga. Hablemos de los AINES, grupo farmacológico bien conocido por todos, son el antiinflamatorio de primera línea. Muchos pacientes se encuentran recibiendo esto de forma cotidiana, muchas veces en dosis plena. Se considera que el efecto máximo lo terminan de alcanzar entre los 10 y los 15 días cuando se ha bioacumulado lo suficiente como para que el efecto sea lo más potente posible. Y yo debería considerar que ha fallado un fármaco solo después de haberlo tenido en uso más o menos por este plazo. En el transcurso de brotes agudos de la enfermedad puede y suele hacer falta la asociación con glucocorticoides. Vamos a querer reducirlos lo más posible. Y recuerden que van a ser pacientes con asociación justamente de AINES y de corticoides, que son ambos gastrolesivos, por lo cual tengo que considerar la asociación con IBP o si están disponibles con el uso de AINES que sean COX-2 selectivos. Los glucocorticoides son el caballito de batalla, son lo que nos saca del apuro en los pacientes que se presentan con inflamación más severa. Si yo tengo un paciente en que le inicio glucocorticoides porque están más activos o porque es un debut de la enfermedad, tengo que tratar de seguirlos de la forma más estrecha posible para estar siempre en la dosis mínima eficaz para controlar los síntomas. Los efectos adversos son bien conocidos por todos, los tienen acá anotados, no hace falta, me parece, que me explaye en ello. Pero sí, a la hora de tratarlos podemos usar meprednisona entre 5 y 20 miligramos día como esquema inicial vía oral y deberíamos tener al paciente citado en 1 o 2 semanas para ir haciendo ajustes de la medicación, para ir viendo si es eficaz o si necesitamos dosis más altas. O si resultó eficaz, si sería oportuno ir empezando a disminuir las dosis siempre de vuelta para reducir los efectos adversos al mínimo posible. Supongamos que estamos en una consulta de guardia, que no sea un paciente que vaya a seguir de forma crónica, pero que sí claramente venga con inflamación que requiere control. Es una alternativa válida. Puse endovenoso, disculpen, quise decir intramuscular en esta diapositiva. Es una alternativa válida el uso de corticoides intramusculares para el manejo agudo y que después, en un segundo tiempo, puede ir con su clínico, con su reumatólogo, para pactar cuál va a ser el seguimiento que hagan más a largo plazo. Me interesa que toquemos un segundito el tema del tapering de glucocorticoides, que es algo que muchas veces tiene como cierto mito desarrollado alrededor. Y el problema quizás que hay con esto es que no hay muy buena evidencia al respecto porque es algo que es muy difícil de investigar. Sabemos que la inhibición del eje es algo que pasa en una minoría de los pacientes, pero nadie quiere encontrarse con que su paciente sea el que la haga.
Entonces es algo que termina siendo un poco difícil de estudiar. Así todo, con la información que sí se tiene disponible, se considera que es baja la probabilidad de inhibición del eje en pacientes que hayan usado corticoides por menos de 3 semanas. Hay un componente tiempo dependiente que es más importante que la dosis total que haya recibido. Dicho esto también, en pacientes que estén con dosis iguales o menores a 5 miligramos día de metilprednisona, también es un poco difícil que haya inhibición del eje y algunos pacientes que usan corticoides de forma crónica lo hacen en esta franja. Y en esa dosis entonces uno no debería hacerse demasiado problema por el riesgo de una inhibición del eje. Igual, de vuelta, el riesgo nunca es cero y si se van a suspender por algún motivo sería bueno monitorear al paciente. ¿Qué pasa con los pacientes que sí hacen un uso prolongado de los corticoides y que van a requerir del tapering? Puede hacer reducción del 10 al 15% de la dosis a intervalos de cada 1 a 3 semanas, de 1 a 3 semanas, a la misma vez que los cito con, con esta frecuencia, para valorar si tienen buen control de los síntomas, si ha vuelto a aparecer o si logramos hacer remitir la inflamación, también va a ser la ocasión para que yo evalúe el tema de disminuir las dosis. Toquemos brevemente los otros analgésicos por ahí que se usan. La verdad que los opioides fuertes no suelen ser necesarios, salvo en casos realmente muy complejos. Sí, por ahí el tramadol es algo más frecuente de ver. Los antidepresivos no selectivos deberían considerarse para los pacientes que sufran compresión nerviosa. Recuerden que el síndrome de túnel carpiano es algo que se ve con cierta frecuencia por la compresión justamente que condiciona el edema de las articulaciones del carpo. Y como conversábamos más temprano, el dolor crónico, en especial si tiene mal control, empieza a desarrollar un componente neuropático que puede beneficiarse del uso de amitriptilina, del uso de pregabalina. Y de vuelta ya también se debe notar que me gusta el tema. Valoren la depresión, valoren el insomnio y no se olviden de pesquisar otros síndromes dolorosos porque una artritis reumatoidea no protege de ninguna forma al paciente que tenga también una hernia discal o algún otro motivo para algún otro tipo de dolor somático. Toquemos algunas generalidades de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Se busca que el inicio sea lo más precoz posible antes del diagnóstico. Quiero que los pacientes se diagnostiquen de forma temprana y quiero que se traten de la forma más precoz posible. Siempre en pro de proteger la salud articular, de mantenerlos lo más funcionales posibles. Tenemos que tener en cuenta que todos los fármacos tienen una latencia de acción que es sustancial y por ende va a haber un periodo de requerimiento más alto de fármacos antiinflamatorios y es solo después de algunas semanas o meses que voy a poder empezar a disminuir las dosis porque entra en régimen, porque entra en actividad el fármaco que yo haya indicado. Y siempre van a ver que se usa el metrorexato como fármaco de primera línea. Es por lejos el más eficaz. Tiene un perfil de efectos adversos que es favorable si lo estamos usando en dosis prudentes. Y el único motivo que hay para dejar de usarlo es antiintolerancia al propio fármaco. No debería yo dejar de usar metrorexato para poder usar otro fármaco diferente. Se considera refractariedad en los pacientes que hayan intentado y no hayan tenido respuesta en esquemas con dos, o a veces tres, que es lo que pasa, con dos o más fármacos antirreumatoideos, con al menos uno de ellos siendo metotrexato o leflunomida, que va a ser un poco el plan B en términos de eficacia, pero también es por ahí menos accesible que que otras de las terapias no biológicas. Si yo tengo un paciente que ha demostrado refractariedad según estos criterios, debería volverse un paciente que yo lo evalúe para iniciar tratamiento con agentes biológicos, ¿sí? Con antagonistas del factor de necrosis tumoral, para el uso de rituximab, de infliximab. ¿Cuál es el tema con esto? Que es una recomendación hecha puramente desde la eficacia farmacológica y claramente sin consideración por el costo. Claramente esto no se le ocurre a gente del tercer mundo, porque están pidiendo que use fármacos que tristemente son muy, muy caros, muy difíciles de acceder, en pacientes que están andando por ahí 6 puntos, porque ha demostrado ser más eficaz que dejarlos a su curso con solo 2 fármacos. Entonces, la recomendación va a ser que yo busque precozmente el uso de agentes biológicos en pacientes que no tengan buena respuesta, la realidad acá muchas veces nos va a obligar a prescindir de eso o hacerlo de forma más tardía.
Toquemos un poco los lineamientos del tratamiento con metroexato. De vuelta es el agente de primera línea, actúa como un antagonista del ácido fólico en las dosis habituales, no suele tener grandes efectos adversos. Dosis inicial de 7 a 12 miligramos por semana, recuerden, con titulación mensual de la dosis. Recuerden también, va a haber latencia hasta que yo vea eso expresado. Y lo ordinario es asociarlo con ácido fólico, 10 miligramos día, para ayudar un poco a contrarrestar los efectos adversos. Puede presentar hepatotoxicidad, puede llegar a dar intolerancia digestiva y ya más raro, pero también más severo y por eso merece mención, puede haber leuco o trombocitopenia que obliguen a suspender el uso. Acá hay por ahí algún repaso más de algunos de los efectos adversos de algunas clases de fármacos. Y por último, por acá también otro esquema similar al que les había mostrado antes, en este caso para ver un poco qué tipo de monitoreo hacer y qué tipo de salvedades hacer según los distintos fármacos que estemos usando. Esto también es una tabla que continúa más adelante, esto solo para que sepan que está, lo pueden consultar si les hace falta. Y de otro modo, no tengo mucho más para agregarles.